Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué vieron la clase pasada? ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? Que pasemos limpio. Bien, o sea, la función genera, o sea, nosotros tenemos una función de dos variables, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, estamos trabajando con dos variables porque son integrales dobles. Acá tenemos una función de dos variables que genera una superficie. Esa superficie genera un volumen por debajo. ¿Está bien? Hasta el plano XY. Y ese volumen lo podíamos calcular haciendo una integral doble. ¿Está bien? Yo les conté que esa relación entre integral doble y volumen es siempre y cuando la superficie esté por encima del plano XY. ¿Está bien? Porque si hay parte que está por encima y parte que está por debajo, ya el volumen deja de coincidir con la integral doble. ¿Está bien? La integral doble pasa a ser un concepto abstracto. ¿Está bien? Que suma lo de arriba y resta lo de abajo, de algún modo. ¿Está bien? Pero bueno, hay una relación entre el volumen y la integral doble, pero hay que tener ese cuidado. ¿Está bien? De qué es lo que nos piden, si nos están pidiendo un volumen o la integral doble como un concepto abstracto. ¿Está bien? Bien. Empezamos viendo eso sobre un rectángulo, o sea, suponiendo que el dominio de la función era un rectángulo. ¿Está bien? Y eso generaba límites para las integrales que eran constantes, ¿se acuerdan? Y uno podía optar si integrar primero respecto de x, después respecto de y o viceversa. Después, ¿qué complejidad le agregamos a eso? X simple o y simple, digamos, o sea que el dominio deje de ser un rectángulo. ¿Y en qué cambiaba a la hora de armar los límites, digamos? Constantes. ¿Y las constantes dónde las tienen que poner siempre? Los límites con las constantes van siempre afuera, digamos, ¿está bien? Porque nosotros necesitamos un resultado numérico, ¿está? Entonces recuerden que una vez que ustedes se dieron cuenta si lo van a hacer x simple o y simple, ¿está bien? Hay una variable que tiene que quedar entre constantes, ¿está bien? Pero las constantes tienen que estar lo más ajustado posible al área del dominio, ¿está bien? Lo más ajustado posible, pero constantes, dos rectas, digamos, ¿está bien? Y después la otra variable es la que hacía el corte fino, digamos, dentro de esas dos barras, digamos, dentro de esa barra que tienen para trabajar, o esa lonja que tienen que deja las dos constantes. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día es, no siempre, no siempre conviene trabajar en coordenadas rectangulares. ¿Está bien? Las coordenadas rectangulares sirven en muchos casos, pero hay veces que las regiones que te dan no son ni x simple ni y simple, pero sin embargo sí son simples para otro sistema de coordenadas. ¿Está bien? Entonces ya vamos a ver esto de cómo hacer este cambio de coordenadas, digamos, a veces el rectangular no se puede, entonces por ahí tenemos, qué sé yo, arcos circulares o algo por el estilo, que por ahí conviene irse a otro tipo de coordenadas, para las cuales las regiones simples tienen otra forma distinta y se apegan más al tipo de región sobre la que están trabajando. Que generalmente pasa, por ejemplo, si ustedes tienen un círculo como dominio, ¿está bien? Trabajar en coordenadas rectangulares implica tener que meterse con raíces y demás, ¿está bien? Por ahí hay coordenadas como las polares, que son las que vamos a ver hoy día, que un círculo es el rectángulo de las coordenadas polares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sería el rectángulo? Porque uno dice, bueno, el radio entre tanto y tanto, el ángulo entre tanto y son constantes. Entonces, el círculo es un rectángulo para las coordenadas polares. ¿Está bien? Es la región más simple que hay para una coordenada rectangular. Bueno, ¿se acuerdan qué era el método de sustitución en cálculo uno? Cuando calculaban una integral. Claro, de algún modo eso era un cambio de variables. ¿Está bien? Porque ustedes tenían una integral difícil, ¿está bien? Hacían un cambio de variable, ¿está bien? Y con ese cambio de variable a ustedes les quedaba una integral más fácil. Resolvían y después volvían los pasos atrás con el cambio de variable y ese era el resultado final. O si no, el famoso f de x por f' diferencial x. ¿Se acuerdan? Si ustedes veían que tenían un f de x y un f', entonces podían hacer la integral de una forma más sencilla. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de eso para entrar directo a cómo sería el cambio de variable ahora en cálculo 2, digamos, cómo sería ese paso. ¿Se acuerdan de esto, digamos? Quizás no lo vieron. Esa x mayúscula es una función, ¿está bien? Y la f es otra función que tienen ahí. ¿Se acuerdan que si ustedes tenían un integral de esa forma, qué hacían? Lo que ustedes hacen es suponer que toda esta expresión que tienen acá adentro es otra variable que por ejemplo podría ser esa x chica, ¿está bien?
Fíjense que generalmente se pone, a veces ponen minúscula, pero si ponen la x mayúscula se refiere a que es una función que da como resultado la variable x, digamos. Notación que se suele usar. A veces ponen x igual x de u o x igual x de t. ¿Está bien? Bueno, por ahí se pone la mayúscula simplemente para diferenciar la variable de la función. A veces se pone la misma letra, digamos. Son notaciones que se suelen usar, digamos. Entonces ustedes agarran, le llaman x a todo esto que está acá. O puede que acá tengan una función de x y a todo esto le llaman u. O sea, es una cuestión de variables, como ustedes lo trabajaban. ¿Se acuerdan? Entonces, si esto es x de u, nosotros tenemos, si calculamos el diferencial de x de esto, que la diferencial de x es x' por diferencial u. ¿Está bien? Entonces el x' por diferencial u era lo que tenían acá afuera. Entonces este integral que tenían acá, si la veían medio difícil, a todo esto le llamaban x, ¿está bien? Y lo que quedaba afuera es el diferencial x. Entonces quedaba una f de x diferencial x, que a veces es más sencillo de resolver que la que tenían antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los límites de integración antes estaban para el u, desde un u0 hasta un u1. Cuando hacen el cambio de variables, cambian también los límites. ¿Está bien? Porque antes la u estaba acotada entre dos valores, ahora es la x la que tenemos que ver entre qué valor está acotado. Entonces, para saber entre qué valor está acotado la x, tenemos que reemplazar acá el u0 y el u1. ¿Está bien? Y nos va a dar un x0 y un x1, que serían los nuevos límites de integración que tenemos. A veces ustedes resolvían este integral como una integral impropia y recién al final se concentraban en ver cuáles eran los límites y hacían la regla de Barr. ¿Está bien? Pero, bueno, es lo mismo, les va a dar el mismo resultado. Un ejemplo, por ejemplo, si ustedes tenían este integral, ¿está? Fíjense que tienen una raíz de una expresión y afuera tienen otra expresión. Dentro de la raíz tienen 1 menos u cuadrado, ¿está bien? Que de algún modo podemos ver a esta u como la derivada de esta expresión que está acá. Es la derivada de esta expresión que está acá. ¿Está bien? Tenemos que agregarle una constante o algo por el estilo. ¿Se acuerdan de estas expresiones? ¿O cómo resolvían ustedes esta integral en cálculo 1? ¿No hacían sustitución? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? Sí. Claro. O sea, le hacen el cambio, o sea, lo arreglan. Fíjense que esto que está acá no es más que arreglar esta expresión para que quede el x, acá está el x de u y acá está el x' de u. O sea, dentro de la raíz está el x de u y afuera está el x'. Claro, divide y multiplica por menos 2 de u. Como para dejar listo acá el diferencial, ese es el x de u. ¿Está bien? Este es el x' de u. ¿Está bien? Que junto con el diferencial u, ¿qué armaban? El diferencial de x o la variable con la que vayas a trabajar. ¿Está bien? Entonces te quedaba la raíz de x, diferencial x. Y ahora esto quedaba una integral mucho más sencilla. Y los límites de integración, bueno, cambian. ¿Está bien? Cambian porque antes eran el 0 y el 1, ahora queda el 1 desde el 1 hasta el 0. Que es lo mismo que poner desde 0 hasta 1 y cambiarle el signo. ¿Está bien? Bueno, resuelven la integral con lo que ustedes vieron en cálculo 1 y eso les daba un tercio. Fíjense, así como a veces esto era difícil, o todo lo que tienen con la raíz, ¿no? A veces todo esto es difícil y con el cambio de variable les queda algo fácil. Hay otras veces que esto es difícil y uno hace un cambio de variable para llegar a algo un poco más fácil. ¿Está bien? O sea, a veces lo fácil está de este lado, a veces lo fácil está de este lado. Justo en este ejemplo, lo fácil está acá, digamos. Entonces nosotros hacemos el cambio de variables para llegar a algo fácil acá. A veces uno tiene la función en coordenadas rectangulares, por ejemplo. ¿Está bien? Y uno se da cuenta que en coordenadas rectangulares o los límites o la función a integrar es difícil de resolver. Entonces uno, en vez de poner x, cambia la x por su equivalente en otro sistema de coordenadas. Y ese nuevo sistema de coordenadas hace que acá quede una integral más sencilla. ¿Está bien? Y con límites quizás más sencillos. ¿Está bien? Vamos pensando también en integrales dobles. Acuérdense que acá por ahí no queda un rectángulo, queda algo muy difícil, pero quizás en este nuevo sistema sea un poco más fácil de resolver. ¿Ya? O sea, eso es lo que les quiero decir acá. O sea, a veces ustedes tienen una integral en coordenadas rectangulares y conviene, en vez de trabajar con esta x, reemplazarla por alguna función de u. ¿Está bien? El costo de hacer ese reemplazo es que tenemos que poner este x'. ¿Está bien? Y entonces ahora quizás los límites de integración que tenemos acá sean un poco más sencillos. Ya lo vamos a ver con un ejemplo y todo.
Esto que aparece extra, ¿está bien? Recibe el nombre del jacobiano en el cambio de variable. ¿Está bien? Bien, entonces, repaso. Cuando ustedes tienen una integral en un sistema de coordenadas, como por ejemplo las rectangulares, a veces conviene hacer un cambio de variables. Eso hace que la función, en vez de escribirla en esas coordenadas, lo escriban en un nuevo sistema de coordenadas. Y el costo de hacer ese cambio es simplemente tener que agregar un factor más acá, que es el jacobiano. ¿Está bien? Que todo cambio de variable tiene su jacobiano asociado, y ya vamos a ver algunos ejemplos. Y obviamente cambia la región de integración donde ustedes están integrando, que quizás sea más sencilla que esta. Bueno, uno hace el cambio de variables para que esto sea sencillo y para que esto sea sencillo. Entonces uno tiene que buscar cuál es el cambio de variables que les conviene hacer. Entonces ahora nos metamos en integrales dobles, digamos. Tratemos de empezar a ver esto. Supónganse que ustedes tienen que integrar una función de dos variables sobre una región H que tiene un formato difícil, digamos. ¿Está bien? Es difícil de hacer la integral. Cuando digo difícil, que se hace un círculo, digamos. Para las coordenadas rectangulares, un círculo es difícil, digamos, después de tener que trabajar en las integrales, hacer los reemplazos y demás. Acá puse algo quizás un poco más enroscado que un círculo, pero lo que quiero simbolizar es que es una región difícil de abordar, digamos. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes hacen es un cambio de coordenadas. ¿Qué quiere decir eso? A la X y a la Y que tienen acá, en vez de escribir X e Y, se van a un sistema de coordenadas donde haya una U y una B, ¿está bien? A la X y la Y la escriben en función de esa U y esa B, ¿está bien? Entonces, en este nuevo sistema de coordenadas, quizás la región de integración sea un rectángulo. Eso la práctica te va a decir qué cambio de coordenadas te conviene. Generalmente en esta materia nosotros hacemos cambio de coordenadas bastante clásicos, digamos. O sea, en 2D vamos a las polares o en 3D vamos a las cilíndricas o a las esféricas, digamos. No nos complicamos demasiado con qué tipo de cambio de coordenadas. Pero la idea del cambio de coordenadas es eso. Es, por un lado, simplificar la región de integración, ¿está bien? Sin complicar lo que va a quedar acá, porque fíjense, si acá ustedes tienen, por ejemplo, una x cuadrado más y cuadrado, por poner algo, una función x cuadrado más y cuadrado, cuando hagan el cambio de coordenadas, a la x la van a tener que cambiar por una función que dependa de u y de b, y a la y la van a tener que cambiar con una función de u y de b. Quizás eso haga que a la larga quede una función bastante difícil de integrar ahí. Entonces, cuando uno hace el cambio de coordenadas, tiene que ver que no se complique mucho la integral. Es más, muchas veces hasta se simplifica haciendo el cambio de coordenadas. Y tiene que tratar, o el objetivo es tratar de que la región de integración sea más sencilla. ¿Está bien? Con esos dos objetivos es que uno hace los cambios de coordenadas. Entonces, esta correspondencia de a cada punto de x, y le asigno un punto v, o sea, porque fíjense que ustedes a cada punto v, es como que cada punto v de acá representa un punto x, y viceversa, es como una relación 1 a 1 que va a haber entre estos dos conjuntos que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es como que a esta región, todos los puntos que están acá, de algún modo están representados acá por su correspondiente, pero están como acomodados, como que hemos agarrado y hemos compactado la región para que quede lo más rectangular posible, para que sea fácil de integrar. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que era una función inyectiva? Biyectiva, ¿les suena? ¿Está bien? Eso de que biyectiva es que tiene una correspondencia biunívoca entre un punto de este espacio con un punto de este. Biunívoca quiere decir que cada uno va con cada uno, digamos. ¿Está bien? Bueno, esa relación biyectiva tiene que existir entre esos dos conjuntos. Bueno, esto es una cuestión puramente matemática, digamos. Para poder aplicar necesitamos que las dos funciones que están involucradas en el cambio de variables sean funciones con derivadas parciales continuas. ¿Está bien? Que generalmente los cambios de coordenadas clásicos que nosotros usamos verifican estas condiciones. Bueno, y la idea es, como les decía yo recién, es conseguir una región D que sea mucho más sencilla de abordar que la región H que teníamos en un principio. ¿Está bien? Bien. Entonces, resumiendo un poco, fíjense que esta es la versión 2D de lo que vimos recién. Cuando nosotros tengamos un integral doble de una función f de x, y sobre una región H difícil de abordar, entonces lo que nosotros hacemos es, tanto a la x como a la y, las escribimos en función de la u y de la b.
¿Está bien? En función de u y de b. Eso hace que la f de xy, donde esté la x, donde esté la y, tenemos que reemplazarlo por lo que nos diga esa parametrización, si quieren, de la x y de la y. ¿Está bien? Y el costo de hacer ese cambio de variables es que tenemos que agregar un jacobiano acá. Y ese jacobiano, fíjense cómo es el determinante, digamos, fíjense que es el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, y la matriz jacobiana está conformada por las derivadas parciales. Fíjense que tenemos a la función x, la primera fila para la función x, la segunda fila para la función y, la primera columna para derivar respecto de u, la segunda columna para derivar respecto de b. Entonces quedan todas las combinaciones de funciones con variables. Eso genera una matriz. Cuando ustedes calculan el determinante, queda acá lo que es el jacobiano. Ustedes en cálculo 1 tenían una sola función y una sola variable. Entonces solamente quedaba la de x respecto de u, que sería como la x'. Por eso es que antes tenían solamente la x' y a eso le llamaban bueno, no le llamaban jacobiano, pero es el jacobiano, digamos, univariado que ustedes tendrían. En bivariado les queda esta matriz con su correspondiente determinante. Entonces ahora veamos todo esto, lo aterricemos un poco para el cambio de coordenadas polares. Hagamos un repaso rápido, ¿está bien? Y después vemos cuál sería el jacobiano de trabajar con coordenadas polares, digamos. O sea, por ahí conviene abordar la integral con coordenadas polares y no con las rectangulares. ¿Está? A ver, todo punto del plano, ¿está bien? Está representado por un valor en x y una altura en y. La altura en y es el numerito que aparece acá. ¿Está? Ese mismo punto puede ser caracterizado por un radio, ρ, y un ángulo θ. ¿Está bien? Y hay un camino de ida y de vuelta ahí, ¿no? Hay una relación biyectiva entre esos dos conjuntos. Y acá aparecen las relaciones que hay, digamos, cómo calcular el x y el y a partir del ρ y el θ y cómo calcular ρ y el θ a partir del x y del y. Sobre todo nosotros vamos a trabajar con esta parte, digamos, es el x y el y. Nosotros vamos a tener una integral que va a depender de x de y, y a la x la vamos a reemplazar por ρ coseno de θ y a la y la vamos a reemplazar por y seno de θ. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a hacer el cambio de coordenadas. Y vamos a tener que meter el jacobiano. Siempre acuérdense que el jacobiano es el precio que uno paga por hacer ese cambio de coordenadas. Siempre tienen que aparecer en la integral. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, la función r que nosotros tenemos de ρ θ es una función que a la x la escribe en función del ρ y el θ y al y la pone en función del ρ y el θ y está dado por estas dos coordenadas, ρ coseno y ρ seno, que son las dos funciones que aparecen acá, a cuánto equivale el x y a cuánto equivale el y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Cómo se calcularía el jacobiano, digamos, acá en este caso? ¿Qué deberíamos hacer? Bien, deberíamos derivar cada una de estas coordenadas, que sería derivar el r, ¿está bien? O derivar el x y derivar el y, ¿está bien? Acuérdense que este es el x mayúscula y este es el y mayúscula, ¿está? Derivar estas dos funciones respecto de qué? De ρ y de θ, ¿está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Fíjense, esta es una notación que habla sobre fíjense, la derivada de las funciones x e y respecto de ρ y de θ, digamos, y queda esta matriz. ¿Está bien? Fíjense, la función x, bueno, al ser un determinante va a ser simétrico o sea, ustedes pueden poner la función x y la función x. Fíjense que acá la función queda constante en esta columna, x y la variable queda ρ y θ. ¿Está bien? Como termina siendo un determinante, es lo mismo que si ustedes ponen la función x acá, y acá, y después varían las variables en el otro sentido. Fíjense, la función x derivada respecto de ρ, ¿cuánto sería esta, no? Esta es la función x, derivada respecto de ρ queda coseno de θ, ¿está bien? Después acá tenemos la función y derivada respecto de ρ, sería esta, derivada respecto de ρ, queda el seno de θ. Después la función x derivada respecto de θ, queda, la primera sería una constante, y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces queda menos ρ seno de θ. ¿Está? Y si derivan esto respecto de θ, queda ρ como constante multiplicando al coseno de θ. ¿Y cómo calculaban el determinante, se acuerdan? Bien. Entonces fíjense, queda coseno de θ por ρ coseno de θ, ¿cuánto queda?
coseno cuadrado. Menos, que con este menos termina siendo un más. ¿Está bien? Más rho seno cuadrado. Entonces tienen rho coseno cuadrado más rho seno cuadrado. ¿Cuánto da eso? El seno más el coseno cuadrado da 1, entonces queda el rho. ¿Está bien? Entonces el resultado de todo ese determinante es el rho. ¿Está bien? Entonces cuando ustedes, este es el costo que hay que pagar, digamos, ese rho. Cuando ustedes hagan una integral en coordenadas rectangulares, el hecho de pasar a coordenadas polares hace que sí o sí tengan que meter un rho como factor extra, digamos, dentro de la integral. ¿Está bien? Y no se olviden de eso porque es el jacobiano del cambio de coordenadas. Es esto lo que les digo, digamos. Si ustedes tienen una f de x y la están integrando respecto de x y de y, el hecho de cambiar, de meter el rho y el tita dentro de la función, hacer el cambio de coordenadas, hace que ustedes sí o sí tengan que agregar este rho como un factor extra. Y después integran. Acuérdense que pueden cambiar el orden de integración de acuerdo a cómo estén dados los límites y demás. ¿Está bien? Sí, por ahí conviene hacer primero rho y después tita, a veces primero tita y después rho. Generalmente en los ejercicios termina uno integrando primero respecto de rho y después respecto de tita. Bueno, veamos un ejemplo. Eh, hallar el área, ya como me está diciendo área, ¿qué función va a estar metida acá en el medio? La función 1. ¿Está bien? ¿Cómo? Claro, bien, va a ser una integral doble. Ya enseguida sigo leyendo, digamos, pero el hecho de hallar un área involucra que es una integral doble de una función que es 1. ¿Está bien? O sea que la dificultad en este problema no va a estar en la función a integrar, sino seguramente va a estar en la región de integración que vamos a tratar de resolver. Porque la función 1 en coordenadas rectangulares es 1 y en coordenadas polares es 1, digamos, ¿está bien? O sea, para cualquier punto es 1, o sea que si ustedes vienen acá, para cualquier xy la función vale 1, o para cualquier rotita la función es 1, digamos, o sea, es constante para el sistema de coordenadas que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la dificultad en este problema no va a estar en la función, sino en la región de integración. Hallar el área del sector circular comprendido entre esta circunferencia de radio 4 y esta circunferencia de radio 6. ¿Está bien? Y las respectivas rectas que forman ángulos de 30 y 60 grados con el semieje X positivo. ¿Se imaginan qué tipo de región tienen acá? Entre dos circunferencias eso genera como... Es una arandela, perfecto. Es como una arandela, ¿está bien? Y pero tiene que agregarle esto, ¿no? Respectivas rectas, digamos. O sea que hay dos rectas que parten desde el origen, que generan un sector de esa arandela, digamos. Como que desde el centro ustedes lo están cortando. O sea, sería algo de este estilo, ¿no? O sea, este sería un pedacito de la arandela que ustedes tenían, ¿está bien? Pero a ustedes les interesa entre el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados. ¿Está? Bien. O sea que nosotros deberíamos integrar la función 1 dentro de esta región. ¿Está? Pero esta región, si ustedes la abordan con coordenadas rectangulares, es muy difícil, digamos, porque tienen que ver, fíjense cómo los pisos cambian si lo hacemos x simple, ¿está bien? Perdón, si lo hacemos y simple, fíjense que, perdón, si lo hacemos x simple, los pisos cambian y los techos también cambian y encima cambian en puntos distintos, digamos, o sea que hay que hacer como muchas divisiones. Es complicado de abordar, digamos, en coordenadas rectangulares. Sin embargo, fíjense que si ustedes hacen el cambio de coordenadas, x cuadrado más y cuadrado, ¿qué era en coordenadas polares? X cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares. O sea, cambiame la x por rho coseno y cambiame la y por rho seno. Queda rho cuadrado. ¿Se entiende? Reemplacen la x por rho coseno y hacen x cuadrado, o sea, queda rho cuadrado coseno cuadrado. Cambian la y por rho seno, les queda rho cuadrado seno cuadrado. Cuando suman les queda rho cuadrado. O sea, rho cuadrado igual a 16. Eso quiere decir rho igual 4. O sea, el rho es el radio que ustedes tienen, ¿no? O sea que rho es 4. ¿Y acá el rho cuánto va a valer? O sea que ustedes tienen que trabajar entre rho igual 4 y rho igual 6. Son dos constantes, digamos. ¿Está bien? Y después, el tita está en 30 grados, o pi sobre 6, si lo quieren trabajar en radianes, ¿está bien? Y 60 grados, que es el pi sobre 3, que también son constantes. O sea que esta región que está acá es un rectángulo en las coordenadas polares. Los rectángulos de las coordenadas polares tienen esa forma.
¿Está bien? O sea que es muy fácil abordar esta región en coordenadas polares. Entonces uno inmediatamente hace el cambio de coordenadas para trabajar sencillo, digamos, y no estar complicándose con las coordenadas rectangulares. Acá está un poco dibujado lo que les dije, digamos. Ustedes hacen el cambio de coordenadas, ¿está bien? Y el cambio de coordenadas hace que a cada xy lo pongan en función de un rho y un θ, que está como en un mundo paralelo, digamos, si quieren, ¿sí? Donde en ese mundo paralelo esta figura es un rectángulo. ¿Se entiende? El θ entre los ángulos que hablamos y el rho entre 4 y 6. ¿Está? Entonces quedan límites más sencillos de trabajar. Y entonces el área, que antes la calculábamos como la integral doble de la función 1, diferencial x, diferencial y, ahora lo vamos a hacer sobre, en vez de la región h, lo vamos a hacer sobre esta región d. Vamos a agregar el rho, que es el jacobiano del cambio de coordenadas. Acá tenemos el 1 por rho, digamos, el rho se agrega como un factor a la función que estamos integrando. Y nos queda diferencial rho y diferencial θ. ¿Está? Entonces, todos estos dos pasos son simplemente para tratar de unirlo con la teoría. Ustedes pueden pasar directamente a que el área es esto que está acá. O sea, van a integrar la función 1, le agregan el rho, ¿está bien? Ponen diferencial rho y diferencial θ. Como el diferencial rho es el interno, tienen que poner acá los límites del rho, entre 4 y 6. Y por fuera los límites del θ, que es entre pi sobre 6 y pi sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora el integral es como siempre, digamos. Integran diferencial rho, la función rho queda rho cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Entre 4 y 6. ¿Está bien? Si reemplazan el 6 les queda 36 sobre 2, es 18. Si reemplazan el 4 les queda 4 cuadrado, que es 16 sobre 2, es 8. 18 menos 8 da el 10, este que está escrito acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora hacen la integral respecto de θ. ¿Está bien? Cuando integran respecto de θ, el 10 se convierte en 10 θ y hacen regla de Barrow. Entonces les queda pi sobre 3 menos pi sobre 6. ¿Está bien? Por 10 el resultado. Y eso queda 5 tercios de pi. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Profe, Sí. entonces para hacer el cambio de región de variación a polar, la idea Sí. es escribir, porque van a haber cosas más complicadas, como el Sí. término de XY o cosas así. La Sí. idea sería escribir, quizá dejar la ecuación cartesiana, pero en términos de θ y rho, Claro. que Hay que cambiar la x y la y. puede A ver, en general vos tenés la x y la y reemplazás la x por rho coseno, la y por rho seno, y cuando termines de operar te queda toda una expresión que depende de rho y de θ. de Sí, sí, podés despejar una en función de la otra. Pero ojo que no lo haces con la función, lo haces con los límites de integración. Sí, eso en la práctica lo vamos a... Hay varios ejercicios y ya lo vamos a abordar eso, sí. Ahora es como que estoy tratando de explicar en esta parte un poco la filosofía y ya llevándola, ya le pusimos un teorema y ya pusimos un ejemplo simple, digamos. Ya de a poquito vamos construyendo. Eh, Fíjense un detalle acá. ¿Cuál es el ancho que tiene el intervalo en θ? ¿Cuál es el ancho que tiene el intervalo en θ? Pi sobre 3 menos pi sobre 6, que eso da pi sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el ancho de este intervalo es justo pi sobre 6. Justo coincide con este valor, ¿no? Pero es pi sobre 6. Fíjense que en este integral la función no contiene la altita, digamos. O sea, el θ está esperando para integrar, pero no está metida la θ en el medio, digamos. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? O sea que eso hace que a la larga, está bien, cuando llegue la hora de integrar el θ, respecto de θ, ustedes van a tener una constante metida acá adentro, digamos, porque nunca estuvo la θ para poder trabajar. Entonces lo que uno termina haciendo es 10 por el ancho del intervalo en este integral, ¿lo ven? Porque ustedes acá al hacer regla de Barrow hacen 10 por este menos este, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, si ustedes ven que en la integral no aparece el θ, pueden borrar, digamos, la integral respecto de θ y poner el ancho del intervalo con el que están trabajando. ¿Está bien? Eso es
un tic que lo podrán usar o no, digamos, al principio traten de no usarlo, pero después a la larga van a ver que uno puede ahorrarse varios pasos si hace ese pasito, digamos. Veamos más ejemplos, pero los vamos a ir mezclando con algunas aplicaciones para poder ver las dos cosas a la vez, digamos, ejemplos y aplicaciones de las integrales dobles. Yo mencioné algo la clase pasada, y es que si ustedes tienen una lámina plana H con densidad, ¿está bien? Rho de XY, ¿está bien? La masa, ¿está bien? Es la integral sobre toda la lámina de la densidad. A ver, si ustedes tienen una lámina que tiene área 10 y tiene una densidad constante 5, ¿cuál es la masa? 10 por 5, ¿está bien? 10 porque era el área que tenías por 5, pero si la densidad no es constante, estás como... Entonces necesitas integrar, digamos, es como sumar, digamos, todo, como, no sé, como una palabra para, como resumir todo en un integral, digamos. O sea, si ustedes a toda la densidad que tienen distribuido a lo largo de la lámina la integran, ¿está bien? Es como que están mezclando los conceptos de área con el de densidad para lograr el concepto de masa, digamos. Por ejemplo, calcular la masa de una lámina plana circular de radio 2 y densidad proporcional a la distancia al centro de la misma. ¿Qué quiere decir densidad proporcional a la distancia al centro? Claro, es como que en el borde del círculo tienen más densidad y en el centro densidad nula, digamos. O sea que tenemos algo de ese estilo, digamos. O sea, tenemos la región o la lámina, es esta lámina circular de radio 2, ¿está bien? Que nosotros la vamos a dibujar en el centro de coordenadas, digamos, para hacer más sencilla la cuenta. O sea, si la dibujamos acá o la dibujamos más acá, la masa nos va a dar lo mismo, pero se nos van a complicar las cuentas. ¿Está bien? Entonces es mejor ponerla centrada en el sistema cartesiano, lo ponemos centrado, y esta es la densidad. Fíjense, lo que está en la raíz, ¿qué es? Lo que es la distancia que hay desde cualquier punto hasta el centro de coordenadas. ¿Está bien? Si ustedes toman cualquier punto, hacen x cuadrado más y cuadrado y a eso le sacan la raíz cuadrada, es la distancia que hay desde ese punto hasta el centro de coordenadas. ¿Está bien? ¿Y esta acá qué sería? La constante de proporcionalidad, porque me dicen que es proporcional, digamos, la distancia con la densidad. ¿Está bien? Es una constante que si quieren ustedes le dan un número, ¿está? Pero es un número arbitrario que representa esa constante de proporcionalidad que hay en esta lámina. ¿Está? Bien. Entonces, dado cualquier punto, el que ustedes quieran, la densidad que va a tener ese punto, uno la calcula con esta fórmula. ¿Está? Y eso da mayor densidad en los bordes, menor densidad en el centro. Entonces nosotros tenemos que integrar esta función, para calcular la masa tenemos que integrar esta función sobre esta región. ¿Está bien? Tanto la función como la región son complicadas de trabajar en coordenadas rectangulares. ¿Está? Pero en coordenadas polares es mucho más sencillo, ¿no? ¿Cuánto daría la función esta de densidad en coordenadas polares? K por ρ, eso es mucho más fácil, ¿no? ¿Y la región de integración cuál sería en coordenadas polares? El cambio de coordenadas que uno usa es ρ coseno y ρ seno. Los límites de integración en ρ entre 0 y 2 y entre 0 y 2pi. Bien. O sea que el x es ρ coseno, el y es ρ seno. El jacobiano que tiene asociado este cambio de coordenadas es ρ. ¿Está bien? La función escrita en este nuevo sistema de coordenadas, si nosotros cambiamos el x por ρ coseno y el y por ρ seno y hacemos la cuenta y demás, nos queda acá por ρ. ¿Está bien? Que es lo mismo que hemos estado hablando hasta recién. Y entonces, ¿qué integral tenemos que plantear nosotros? K por ρ cuadrado sería la función integral. Porque es K por ρ, o sea, K por ρ cuadrado sería la función integral. Y los límites de integración, estos que están acá. Entonces acá está el resumen de todo lo que estuvimos hablando. ¿Está bien? El K por ρ, que es esto, el ρ, que es el jacobiano, diferencial ρ, diferencial θ, y acá ponen los límites de integración que estuvimos hablando. Acá si quieren, en vez de poner la integral entre 0 y 2pi y el diferencial θ, directamente afuera ponen 2pi. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque no aparece el θ ni acá ni en los límites de integración. O sea, no hay esperanza alguna de que aparezca el θ en la integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dos, 2 a 2 tercero, 2 pi.
haciendo referencia a la función X importante. Eh, Ay, perdón, no te entendí la pregunta. Si no, es de 0 a 2pi, por ejemplo, que Sí. sea de medio pi a 2pi. Sí, que era de pi Como sobre que, 6 hasta pi sobre 3. exacto. Se referencia a un delta tita. Es el ancho del intervalo. El ancho del intervalo. O sea, haces punto final menos punto inicial y ese es el factor que tenés que escribir. Que en este caso de 0 a 2 pi es 2 pi. Fíjense que yo, sin embargo, yo lo hice igual a la cuenta. Y acá va a saltar más a la luz porque uno tiene que, o porque uno puede poner 2 pi. Fíjense. Tenemos k por rho cuadrado. El k sale afuera de todo porque es una constante. ¿Está bien? Y solamente integramos el rho cuadrado, que si lo integramos queda rho cubo sobre 3. Regla de Barrow entre 0 y 2. El 0 no aporta nada, pero el 2 sí. Queda 2 al cubo, que es 8 sobre 3. 8 tercios, k. Fíjense que tanto el 8 tercios como el k lo estoy escribiendo fuera de la integral. El tita no agarró nada de todo esto, digamos. Y fíjense esta integral que está acá. Es la integral de 1 entre 0 y 2 pi. ¿Está bien? Entonces ahí queda el ancho del intervalo. ¿Se entiende? Que ese ancho del intervalo lo podría haber puesto al principio. Pero igual queda 2 pi por 8 es 16 pi sobre 3 por el k que teníamos ahí y demás. ¿Estamos de acuerdo? Este es el resultado de la masa, donde si ustedes saben cuál es el valor de k, van a tener un número final. ¿Está bien? Que el k es una constante física que tiene esa placa particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Centro de masa. ¿Le suena centro de masa? Es un promedio pesado. El equivalente en estadística es la esperanza. ¿Está bien? Que, que sería el centro, digamos. Si ustedes tienen una densidad, ¿está bien? Ustedes hacen X por la densidad, ¿está bien? Lo integran y eso les da el promedio pesado, digamos, ¿está bien? Eso es el centro de masa, es el equivalente a la esperanza en estadística. ¿Está? Entonces, por ese motivo, es que cuando ustedes calculan el centro en X, hacen lo mismo que con la esperanza matemática, ponen X por la densidad y hacen la integral. Y el 1 sobre la masa lo que hace es estandarizar o normalizar la cuestión. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes calculan el X, acá vamos a tener un X y un Y, digamos, como centro de masa, porque estamos trabajando con placas planas. ¿Está bien? Entonces, el X del centro de masa es X por la densidad diferencial X diferencial Y, y el Y del centro de masa es Y por la densidad diferencial X diferencial Y. A ambos, acuérdense de estandarizarlos con 1 sobre la masa. Si no, les va a dar un punto fuera de la placa, digamos, el centro de masa. Bueno, puede dar fuera de la placa, digamos, pero tiene que dar en un punto central, digamos. Si no lo estandarizan, les va a dar que el centro de masa de este escritorio está allá afuera, digamos. ¿Está bien? Porque la masa lo que hace es dejar todo en la región de trabajo. ¿Está? Estandariza la cuenta. ¿Cuál es el centro de masa de la figura que teníamos antes, se acuerdan? El 0, 0 debería haber sido, ¿no? ¿Sí? Bueno, como era muy fácil, la cambié un poco. ¿Está? Entonces ahora vamos a trabajar con este semidisco. ¿Está? ¿Cuál sería fácil de encontrar? ¿El X del centro de masa o el Y del centro de masa en este disco? El Y es el fácil, ¿no? ¿Cuánto vale el Y del centro de masa? Cero. El Y del centro de masa tiene que ser cero porque la figura, con su densidad y todo, es simétrica respecto al eje X. ¿Está bien? Es simétrica respecto al eje X. Lo que está encima del eje X es igual a lo que está debajo del eje X. Eso quiere decir que el centro de masa nos tiene que dar Y igual 0. ¿Está bien? El Y del centro de masa es 0. Y el X del centro de masa, ahí va a empezar a haber una medida de compromiso de dónde hay más densidad. Si hay más densidad para acá, va a estar más cerca de este punto. Si hay más densidad para acá, va a estar más cerca de este punto. Por ahí acá tenemos como mucha densidad, acá tenemos menos, pero tenemos como en los extremos también tenemos algo de densidad. Entonces tenemos que ver dónde va a quedar el centro de masa. Y eso hay que calcularlo. ¿Está bien? Esta es la primera aplicación física que vamos a tener con las integrales dobles, junto con el cálculo de la masa. Bien. En el ejercicio anterior calculamos... A ver, perdón. Este es el mismo del ejemplo anterior, salvo que estoy considerando la mitad nada más. ¿Cuál va a ser la masa de esta placa? Lo anterior sobre 2.
Antes nos había dado 16 tercios K por pi. ¿Tá? Entonces ahora vamos a tener 8 tercios de K por pi. Es la mitad. Si no la calculan de vuelta, digamos, no hay problema. Les tiene que dar esto. Bien. Perfecto. La densidad sigue siendo la misma. ¿Está? Pero ahora la f de xy, la función que vamos a integrar, que es todo lo que está acá adentro, no es solamente rho de xy, es x por rho de xy. ¿Está bien? La función, la f de xy, la función a integrar, no es solamente la densidad, sino que aparece la x, para cuando calculemos el x del centro de masa, ¿no? O sea que a lo que era la densidad le tengo que agregar un x. ¿Está? Bueno, obviamente vamos a tener que hacer un cambio de coordenada porque la función que nos queda para integrar es difícil, la región es difícil en coordenadas rectangulares, tenemos que cambiar a coordenadas polares. Si cambiamos a coordenadas polares, ¿qué expresión me quedaría acá? Exactamente, o sea, la raíz es el rho, entonces k por rho, que era lo que teníamos antes, pero a ese k por rho hay que agregarle este x, o sea, tengo que multiplicar por rho coseno. Entonces queda k rho cuadrado coseno de tita. Esa va a ser la función a integrar. Ahora la escribo. O sea que vamos a hacer este cambio de coordenadas, ¿está? Y queda acá rho cuadrado coseno de tita. Nos paremos un poco en el tema de los límites de integración. ¿Está bien? El rho es sencillo porque sigue siendo entre 0 y 2. ¿Está? Pero el tita es el encargado de señalarme que ya no estoy trabajando con todo el círculo, sino con la mitad del círculo. ¿Está bien? Entonces tengo que ponerle límites al tita. ¿Está? Ustedes pueden partir en dos esta región y decir, bueno, el tita va desde 0 hasta pi sobre 2 y desde 3 medios pi hasta 2 pi. O usar valores negativos para el tita, es equivalente, ¿no? Que tita va desde menos 90 grados hasta 90 grados o desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Y la función a integrar es esta, es solamente esta, por el jacobiano, digamos, o sea, por el rho este que tenemos acá. O sea, escribimos la función, el costo que hay que pagar, que es el rho, y después los límites de integración. Fíjense que ahora sí aparece el tita dentro del integral. Entonces ya no podríamos hacer esa artimaña de poner por el ancho del intervalo en tita. Hay que integrar, digamos, no queda otra. Bueno, entonces deberíamos juntar el rho cuadrado con el rho y para poder integrar respecto de rho. ¿Está bien? Si juntamos el rho cuadrado con el rho, nos queda rho cubo. Al integrarlo queda rho cuarta sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense ¿qué es todo este lío que está escrito acá? A ver si ustedes encuentran de dónde salen todas estas constantes que están acá. Perfecto. O sea, la constante k la sacamos afuera de todas las integrales porque es una constante y la escribimos ahí. Y después el m que tenemos acá es 8 tercios k por pi. Es esto que está acá. ¿Está bien? Y el coseno queda como esperando a que se termine esta cuenta para hacer la integral respecto de tita. El 0 no aporta nada, pero el 2 sí. Queda 2 a la cuarta sobre 4, que es 4. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos que hacer la integral respecto de tita. Y fíjense que otra cosa hemos hecho acá afuera. Teníamos el k sobre la masa, pero en la masa aparece el k. ¿Está bien? Entonces se simplifican los k. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queda 1 sobre 8 tercios pi. Adentro me queda 4 coseno de tita para integrar. La integral del coseno es el seno. ¿Está bien? Fíjense que el 4 sale afuera y con este 8 se simplifica y queda un 2. El 3 que está abajo se aplica regla de la herradura y queda arriba, digamos. Estas son cuentas, digamos. ¿Está bien? Cuentas de las integrales y demás. Y el seno lo tenemos que reemplazar entre los valores que tenemos, entre los límites, que es menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Al reemplazarlo en pi sobre 2 da 1. Al reemplazar el pi sobre 2 da 1. Al reemplazar el menos pi sobre 2 da menos 1. Como estamos restando, menos 1 queda más 1. O sea que toda esta cuenta da 2. Multiplicado con esto se simplifica con este 2 que está acá abajo y queda 3 sobre pi. Fíjense, 3 sobre pi es 3 sobre 3,14. O sea, está un poquito a la izquierda del 1. ¿Se entiende? O sea que si uno separa acá en la mitad,
el centro de masa estaría más tirando un poquito hacia la izquierda del 1, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está un poquito corrido hacia la izquierda del centro de masa de esa placa. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Calcular el I, que dijimos que daba ¿cuánto? 0, o sea, nos tiene que dar 0, ¿no? Bien. Entonces, la función, la f de xy, ahora es y por la densidad. ¿Está bien? O sea, k por i por la densidad. El cambio de coordenadas es el mismo, los límites de integración siguen siendo los mismos, porque sigue siendo la misma placa. Y la función f de xy escrita en coordenadas polares es k rho cuadrado seno de tita. ¿Y cuál es la función que vamos a integrar? Esta función por el jacobiano. O sea, se los pregunto muchas veces porque después llegan al parcial y se olvidan de poner el jacobiano. Entonces quiero que lo maduren a eso. Hay que agregar el jacobiano, digamos, en la cuenta, porque están haciendo el cambio de coordenadas. Entonces, la integral que ustedes hacen es k rho cuadrado seno de tita por el jacobiano con el que están trabajando. ¿Está bien? Los límites de integración son los mismos. ¿Está bien? Acá nos aparece el 1 sobre m, que es la masa. Si ustedes quieren, pueden calcular la masa aparte, la integral por otro lado, y después juntan los dos y hacen la división. Digamos. No hay problema. ¿Me explico? O sea, pueden hacer la integral por un lado, la masa por otro lado, que es otra integral, o sea, son dos integrales distintas, y los resultados los dividen entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La cuenta es la misma. Lo único que en vez de haber un coseno hay un seno. No me voy a detener demasiado en la cuenta. Entonces después cuando integran el seno queda el coseno. Pero el coseno de pi sobre 2 y el coseno de menos pi sobre 2 es 0. Entonces esta cuenta da 0 y cuando hagan la cuenta les da 0. Entonces con esos dos valores, el centro de masa que ustedes tienen es ¿cuál? 3 sobre pi es la primera coordenada y la segunda coordenada 0. O sea que ustedes tienen que poner el centro de masa es el punto 3 sobre pi, 0. Momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Claro, así como la masa es la resistencia que pone a un movimiento lineal, si quieren, ¿está bien? La inercia o el momento de inercia es la resistencia que pone a un giro, digamos, ¿está bien? Hacer un giro sobre un determinado eje. ¿Está bien? O sea que hay un eje de giro. Fíjense que el momento de inercia respecto a un eje se calcula como la distancia al cuadrado que hay con respecto al eje, ¿está bien? Por la densidad. ¿Está? O sea, se agrega la distancia al cuadrado en la integral con la que ustedes están trabajando. Esto es un concepto físico, ¿está bien? No tiene una demostración matemática esta expresión, ¿está bien? Tiene una interpretación física, nada más. Si ustedes tienen mucha densidad lejos del eje, van a tener un momento de inercia más grande. Si tienen mucha densidad en el eje, no le va a aportar mucho, digamos, ¿entienden? Y ese nivel de aporte que ustedes tienen es proporcional a la distancia al cuadrado que ustedes tienen hasta el eje. Bueno, acá lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula como un ejemplo de una integral doble. Cómo calcular el momento de inercia. ¿Está bien? En realidad la fórmula, el razonamiento y el porqué es toda una cuestión física que la tienen que haber visto en física. No sé si es física 1 o física 2 donde ven esto. Física 1. ¿Está bien? Entonces, de algún modo entonces la densidad se ve ponderada por la distancia al cuadrado que tengamos en los puntos. Por ejemplo, hay tres momentos de inercia que son respecto a los ejes coordenados, respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ustedes van a poner la densidad que tengan en cuestión y después acá tienen que escribir cuál es la distancia que hay desde el punto de la placa hasta los respectivos ejes. Entienden que desde cualquier punto, estamos trabajando en el plano XY, ¿no? Desde cualquier punto XY, la distancia que hay hasta el eje X es Y. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿O lo vemos en un dibujo? ¿Lo vemos en un dibujo? A ver, si nosotros tenemos el sistema de ejes, X, Y, cualquier punto que ustedes consideren, ¿está bien? La distancia que hay desde ese punto hasta el eje X está dado por esta coordenada. ¿Estamos de acuerdo? Y la distancia que hay desde este punto hasta acá, si este es Y,
sería menos i, ¿no? ¿Está bien? Pero nosotros estamos escribiendo la distancia al cuadrado. O sea, ya sea los puntos de arriba o los puntos de abajo, siempre me va a dar i cuadrado. O sea, la distancia al cuadrado hasta el eje x siempre es i cuadrado. De cualquier punto, el que ustedes consideren. Y la distancia hasta el eje y es x o menos x, pero la distancia al cuadrado va a ser x cuadrado. ¿Se entiende? Bien, bueno, o sea, la distancia hasta el eje y al cuadrado es x cuadrado. Pero si ustedes quieren hacer una rotación respecto al eje z, ¿está bien? Ustedes tienen que calcular cuál es la distancia que hay desde cualquier punto hasta el eje z. ¿Está bien? La distancia hasta el eje z, la distancia al cuadrado hasta el eje z, desde cualquier punto, ¿cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, obviamente que si ustedes les piden el momento de inercia respecto a cualquier otro eje, van a tener que ver cuánto vale la distancia hasta ese eje con el que están trabajando, ¿no? Nosotros generalmente en la materia trabajamos con la distancia hasta el eje X, eje Y y eje Z. No nos complicamos demasiado en esa cuestión. Bueno, por ese motivo es que aparecen estas fórmulas particulares para calcular el momento de inercia respecto al eje X, el eje Y y el eje Z. Es la distancia al cuadrado por la densidad. Entonces, calcular el momento de inercia al girar respecto al eje X, la mitad superior de la lámina del ejemplo anterior. ¿Está bien? O sea, ahora vamos a trabajar con una lámina un poco más chica, para ir practicando esto de los límites de integración con la misma que vamos viendo las aplicaciones físicas. ¿Está bien? La densidad sigue siendo la misma porque vamos a seguir trabajando con la misma lámina. ¿Está? No quiere decir que en todos los ejercicios del práctico ustedes van a poner esta densidad. Digamos, estamos trabajando con una lámina que tiene una densidad proporcional a la distancia hasta el centro. ¿Está bien? Generalmente, para no complicar, uno pone una densidad constante. Entonces trabaja con una densidad igual a K y listo. ¿Está bien? O, bueno, pueden aparecer otro tipo de densidades, no es que siempre va a ser constante. Pero lo que no quiero es que cuando llegue la hora de la densidad me pongan K por ρ. Como que siempre la densidad es K por ρ, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Esa es la densidad. La función que ustedes tienen que integrar, como lo estamos haciendo respecto al eje X, es esta función, y cuadrado por la densidad. ¿Está bien? Entonces hago y cuadrado por esta expresión y me queda esto. ¿Está? Lo vamos a abordar en coordenadas polares porque es más sencillo trabajar en coordenadas polares esta región. A ver, si la lámina es rectangular, no se pongan a trabajar en coordenadas polares. Hagan la integral directamente de la función f de x y en coordenadas rectangulares y listo. ¿Estamos de acuerdo? También estamos usando todos estos ejemplos para practicar coordenadas polares. El cambio de coordenadas va a ser el mismo, lo que va a cambiar son los límites de integración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué cambian los límites de integración? Cambia la parte de la placa que estamos mirando, ¿no? Entonces el ρ va a seguir estando entre 0 y 2, pero el θ va desde 0 hasta pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Queda solamente... Acuérdense que siempre los ángulos se miden desde el eje X positivo. ¿Está? Entonces tengan cuidado dónde grafican el eje X positivo, porque si lo grafican con el eje X para abajo, fíjense dónde van a mirar el θ y demás. Siempre va desde el eje X positivo. Entonces la función a integrar es k por i cuadrado, fíjense que acá aparece el ρ seno elevado al cuadrado, por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Todo esto que está acá da ρ, que junto con este ρ cuadrado que tenemos acá, fíjense que tiene un cuadrado en un producto, entonces lo pueden distribuir. No lo distribuyan en la suma, en el producto. Entonces les queda k ρ cubo seno cuadrado. Esta es la f de xy, escrita en coordenadas polares. A esto hay que multiplicarlo por el jacobiano, cuando lo metamos dentro de la integral. Pero esto es simplemente la función escrita en coordenadas polares. ¿Está bien? Acá, fíjense, en coordenadas rectangulares es esta la función que hay que integrar. Y en coordenadas polares, porque recién acá se hace el cambio de coordenadas, acá es donde se mete el jacobiano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos queda para integrar k por ρ cuarta por el seno cuadrado. ¿Está bien? El k sale afuera. El ρ cuarta que tienen acá es ρ quinta sobre 5. Regla de Barrow entre 2 y 0 y queda el seno cuadrado esperando afuera. ¿Está bien? Si reemplazan el 2 les queda 32 quintos, si reemplazan el 0 no queda nada, entonces
el resultado de toda la integral interior que tienen acá es 32 quintos, que es el 32 quintos que aparece acá junto con el k que ya habíamos sacado afuera. ¿Está bien? Y después tenemos que hacer la integral entre 0 y pi sobre 2 del seno cuadrado. Y acá vienen dos identidades trigonométricas que usamos muchísimo, digamos. Cuando ustedes tengan que integrar seno cuadrado, lo tienen que reemplazar por 1 menos coseno de 2 tita sobre 2. ¿Está bien? Y cuando tengan que integrar el coseno cuadrado, es lo mismo, pero con un más. Acá. ¿Está bien? Eso es algo que se tienen que aprender, digamos. ¿Está bien? Estas identidades trigonométricas son muy útiles para poder resolver estas integrales. ¿Está bien? Bien, entonces simplemente hacemos una sustitución trigonométrica para que sea más sencillo, digamos, o sea, aplicamos esta identidad trigonométrica para que sea más fácil la integral. Entonces nos queda la integral de 1/2 es tita sobre 2 y la integral de menos coseno de 2 tita sobre 2 es menos seno de 2 tita sobre 4. ¿Está bien? Si no me creen, derivamos esta expresión y tenemos que llegar a esta expresión que está acá. Según la forma de verificar si han integrado bien es derivando. ¿Está? Bien, y acá están los límites de integración, tenemos que reemplazar el pi sobre 2. Si reemplazamos el pi sobre 2 acá, queda pi sobre 2 sobre 2, o sea, queda pi sobre 4. Si reemplazamos el pi sobre 2 acá, queda pi sobre 2 por 2, sería pi, que es el seno de pi. ¿Cuánto da el seno de pi? El seno de 180. 0. Está bien, acuérdense, hagan la circunferencia trigonométrica. Fíjense que el ángulo pi es el que está en el semieje x negativo, ¿está bien? El semieje negativo del x. Y el seno siempre uno lo mira en el eje y. Si estamos a la altura 0, bueno, el seno es 0. ¿Está bien? Y el coseno es menos 1. Entonces, esto va a dar 0. Si reemplazamos el 0, acá queda 0, acá queda seno de 0, que también es 0, o sea que el 0 no aporta nada. Este término se va porque también es 0 y queda 32k sobre 5 por pi sobre 4. El 4 con el 32 se simplifican y queda 8, el 5 lo copiamos, el k lo copiamos y el pi lo copiamos. Entonces este es el momento de inercia respecto al eje x.